Que vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Venimos ante tu presencia, nuestro buen Dios, para darte las gracias por esta tu santa palabra, por permitirnos poder meditar en ella. Y Señor, te rogamos porque nos des un corazón que te agrade, que te honre. Y Padre, por favor, que seamos de aquellos que buscan la verdad, no que buscan justificarse incluso a costa de la verdad. Padre, por favor, te rogamos porque tu Espíritu Santo nos guíe, que hable en nuestra vida. Y Señor, por favor, quita de nosotros todo aquello que nos impida, pues adorarte como te mereces. Y Señor, por favor, te rogamos que esta meditación sea para edificación de cada uno de tus hijos. Y Señor, sobre todo, que traiga gloria y honra a tu santo nombre. Padre, por favor, llénanos de tu paz, de tu amor, llénanos de ti, de tu conocimiento. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer, pues sabemos que está relacionado con la correcta interpretación de la ley. Y recordemos que el Señor Jesucristo, la semana pasada estuvimos viendo que Él dijo que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, ¿verdad? Y ahora aquí vemos que Él empieza a darnos ejemplos de cuál es el cumplimiento de la ley. Porque cuando hablamos con personas religiosas, las personas religiosas suelen sentirse o creerse que ellos son muy justos, que son muy santos, que son mejores que los demás, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les dijo que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y la de los fariseos, que no podían entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesucristo obviamente está implicando que el cumplimiento de la ley va mucho más allá de los actos. El cumplir la ley va más allá de lo que hacemos. Tiene que ver con lo que somos. Porque normalmente una persona religiosa que no tenga una relación personal con el Señor Jesucristo se va a preocupar mucho por el aspecto externo de las cosas, con el cómo se hacen las cosas, con el quién hace las cosas, pero no se van a preocupar de qué hay en el interior de aquellos que hacen las cosas o quienes dejan de hacerlas, ¿no? Y aquí el Señor Jesucristo creo que nos va a enfatizar algunos aspectos que la gente ya conocía de la ley, pero que estaba dejando de lado lo que podemos decir que es el espíritu de la ley. Entonces, hoy el tema o como quise titular al tema de hoy es la letra y el espíritu de la ley. Y entre paréntesis ponemos no matarás, porque eso es lo que decía el mandamiento, ¿verdad? Y hace unos momentos leíamos en Éxodo 20 que dice, y dijo Dios, ¿verdad? Dios habló y Dios dio su ley. ¿Cómo la escucharon los antiguos? Ya es otra cosa, porque
Los que escucharon simplemente los mandamientos de Dios, podemos decir que escucharon directamente lo que Dios les estaba diciendo. Pero luego recordemos que vinieron los intérpretes de la ley, que empezaron a decir lo que significaba la ley. Y muchas veces llegaron a puntos ridículos donde ya ponían a la gente cargas que ellos ni siquiera tocaban con un dedo. Y de hecho el Señor Jesucristo los acusa de ellos, de poner mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo habían escuchado esto? No lo sabemos. Algunos habían escuchado el mandamiento claro, otros tal vez ya lo habían distorsionado, ¿no? Pero Dios dijo, ¿verdad? A los antiguos, Dios dijo. Y ahora dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quién lo dijo? Dios, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? No matarás. Eso es lo que dice el mandamiento. Luego dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso ya no lo vemos en el mandamiento, ¿sí? Sabemos que la ley del talión era el que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Lo que tú hicieras es lo que debías pagar. Por tanto, si alguien mataba, lo normal era es que se le matase también. Entonces aquí el Señor Jesucristo le dice, esto es lo que ustedes han oído, es lo que han escuchado. Ahora dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que aquí vemos, primero, lo que escucharon los antiguos, escucharon por un lado lo que Dios dijo, también escucharon lo que algunos interpretaron o lo que eran las consecuencias, pero el hecho está de que el mandamiento de no matarás es un mandamiento que dio Dios, ¿verdad? Dios prohíbe que se mate a las personas. Y aquí nos podemos meter en unos debates tremendos, ¿eh? Por ejemplo, está lo de la pena de muerte. Nosotros como cristianos deberíamos apoyar la pena de muerte o no la deberíamos apoyar. Eso lo dejaremos para un estudio bíblico porque creo que se levantarían más preguntas. Pero también luego está el tema de la eutanasia. Uno tiene la capacidad o debería poder quitarse la vida a sí mismo. O el quitar la vida a otra persona, porque ahora sí, para hacerle un bien, para quitarle el sufrimiento. Aquí la Biblia nos dice, no matarás. Luego hay muchas interpretaciones de qué está implicando esto, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, la vida es sagrada. La vida la da Dios y entendemos que la vida la quita Dios. Él es el que da y quita la vida. Y a partir de ahí ya hay cada uno puede ahora sí discutir sobre muchas implicaciones de esto. Pero el mandamiento está ahí, está claro, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las personas que estamos aquí, podríamos decir, yo ese mandamiento lo cumplo, porque yo no he matado a nadie. No sé, no conozco el testimonio de muchas personas, hay algunas personas que han matado. Y creo que Dios también puede perdonar ese pecado, el pecado de matar. La persona misma tendrá que perdonarse a sí misma. Pero Dios es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso como para perdonar incluso a aquel que quita la vida a otro. Ahora también les digo que hay consecuencias. Hay consecuencias que son terribles. Sé de personas que han quitado la vida a otros. Recuerden una pelea que hubo entre dos que eran vecinos. Uno mató al otro. Y al último este hombre, pues primero no podía dormir, no podía vivir. Muy poco tiempo después también se murió porque era muy, muy fuerte la carga que llevaba de saber que le había quitado la vida a un ser humano. La misma historia bíblica nos dice que los primeros hermanos, uno se levantó contra el otro y le quitó la vida, ¿no? Caín mató a Abel. Entonces, en el ser humano está la capacidad de quitarle la vida a otro, de matarle. Y Dios se ve en la necesidad de dar un mandamiento. Dice, no mates. Ahora bien, el no matar
es algo que de lo que muchos podemos decir, yo cumplo con ese mandamiento. Pero el Señor Jesucristo nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Y fíjense que primero dice que el que matara era culpable de juicio, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesucristo está equiparando el enojarse al hermano con el matar al prójimo, ¿no? Entonces uno dice, parece esto una exageración, ¿no? ¿Cómo puede ser igual? Y la verdad es que podemos decir que no es lo mismo. No es lo mismo quitarle la vida a alguien que enojarse con alguien. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que aunque no sea lo mismo, el que uno se enoje contra alguien, que es la ira injustificada especialmente, tiene en sí la raíz del homicidio. Cuando uno le quita la vida a alguien, lo hace uno porque se deja llevar por la ira. Y aquí el Señor Jesucristo dice, sí, tú te sientes muy tranquilo porque tú no le has quitado la vida a alguien. Pero te pregunto, ¿tú te enciendes en ira contra tu prójimo? ¿Te enciendes en ira contra tu hermano? ¿Permites que la raíz del homicidio anide en tu corazón? Y ahí hay muchas personas, quizá todos, que son culpables o que somos culpables de esa ira injustificada, esa ira violenta, esa ira que quiere quitar la vida o que quita la vida, esa ira que destierra, esa ira que dice yo no le vuelvo a dirigir la palabra, esa ira donde uno dice para mí estás muerto. No sé si has escuchado a alguien decir eso o si tú mismo lo has dicho. Pero dice el Señor Jesucristo, tienes la misma culpabilidad. Y ahí si vemos en el Antiguo Testamento es como se instituyen distintos tipos de tribunales, ¿no? Parece ser que este juicio requería 7 personas que dictaminaran sentencia contra esta persona que se había enojado contra otro. Así que el Señor Jesucristo aquí equipara y dice, tan pecador es aquel que se aira, aquel que se deja llevar por esa ira destructiva, como el que le quita la vida al otro. Así que ahí ya nos salimos también parados, ¿verdad? Ahí ya también vemos que somos culpables de el no matarás. Pero va más, dice. Dice en el versículo, ahí mismo en el versículo 22, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Así que primero, el que se enoja es digno de juicio, culpable de juicio, porque la ira contiene la raíz del homicidio. Ahora, el que ofende a su hermano, y aquí dice llamándole necio, y la palabra hebrea o aramea que utilizaban aquí era una expresión que decían raca, ¿verdad? Y a lo que se refería, o el sentido de esa palabra es que uno es inútil, que uno es sin valor, que uno está vacío. Aquí podemos decir que son las palabras ofensivas, son las palabras abusivas que muchas veces empleamos. A veces nos enojamos, pero también utilizamos palabras ¿qué? Ofensivas, palabras que son abusivas. Y pregunto, ¿quién no es culpable de utilizar una palabra abusiva? Contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos, contra nuestros papás. Somos responsables también de ello. Y de hecho, aquí el Señor Jesucristo, del juicio del que está hablando, es un juicio, ya podemos decir, más formal. Porque recuerden que estaba ese juicio donde había solo 7, pero luego estaba ya lo que llamaban el Sanedrín, que se conformaba por 70 o 72 personas, miembros del Sanedrín, no que era ese ya un juicio más formal. Así que dice, todavía más culpabilidad lleva a aquel que trata a su prójimo, que trata a su
a su hermano con esas palabras ofensivas, abusivas, donde tú dices, eres un inútil, estás vacío. Y ese sentido de inútiles, no sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde hay unos hombres que se dedican a no hacer nada y son contratados para que vayan y hagan daño, para que vayan y destruyan. Esos eran hombres ociosos, se pone en la Biblia, pero en realidad eran hombres vacíos, hombres inútiles, hombres que eran buenos para nada. Y esa es la idea. Cuando se les decía a alguien racal, en realidad se le estaba menospreciando. Y la pregunta es, ¿nosotros en nuestro corazón anidamos desprecio hacia las personas? No solo ira, pero también desprecio. ¿Qué tan ofensivos somos? Y recordemos que el Señor Jesucristo también en su momento nos dijo, ¿no? Que que de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella tendrá que dar cuenta en el juicio. Y luego dice que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, ¿no? Bueno, ahí está esa misma idea. Y luego llegamos ahí también en el mismo versículo 22 dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí la palabra fatuo tiene que ver con maldecir a alguien. No solamente con ofender, sino que tiene aquí ya que ver con maldecir. Como cuando alguien, o a veces nosotros, o no sé, en inglés se utiliza mucho, pero también en español, el que uno maldice a las personas en el nombre de Dios, ¿no? Como que uno está condenando a las personas. Y esa es la idea del llamarle a alguien fatuo. Es que tú estás emitiendo una condenación contra esa persona. Así que dice que en el momento en que tú estás condenando, te estás haciendo merecedor de condenación. Y aquí cuando dice que quedará expuesto al infierno de fuego, debemos recordar que en el tiempo de Jesús y antes había lo que le llamaban el Gehenna, ¿verdad? Era un lugar donde el valle de Hinón, que le llaman, un lugar donde se tiraba la basura a los animales muertos, y era un lugar donde siempre estaba el fuego ardiendo. No sé si han visto ustedes basureros, ¿no? Donde se quema la basura, que está siempre hay un fuego que arde y arde y arde y arde. Bueno, ahí toda la gente tenía esa imagen del fuego que no se apaga. Así que dicen, tú que estás condenando a otros diciéndoles que son malditos, tú estás acarreándote maldición sobre tu propia vida. Y ahora aquí debemos también pensar o debemos limitarnos en nuestra interpretación de este pasaje, porque no pensemos que aquí está hablando de que tú vas a perder tu salvación. Ese es un aspecto bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que es cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, es salvo eternamente porque el Señor le ha dado la salvación, porque el Señor le ha hecho nacer de nuevo. Pero ahora hay algo que debemos tener en cuenta, y es que cuando nosotros actuamos ya después de ser cristianos como no cristianos, hay un castigo sobre nuestra vida que tiene que ver con el hecho de que tendremos que dar cuentas. Y de hecho también la palabra de Dios nos dice que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Y entendemos que para un cristiano hay un juicio que es diferente al juicio para los no cristianos. El juicio que tiene que ver con el que tus obras, tus hechos son pasados por fuego. Y dice que
sufrirá pérdida aquel que yo no haya actuado conforme a la voluntad de Dios, no obstante su alma será salva. Luego hay un juicio diferente para los no cristianos, que es ese juicio para condenación eterna. Entonces hay distintos juicios. Pero ahora, volviendo aquí al qué es lo que quiere el Señor Jesucristo lograr en aquellos que le están oyendo. Lo que quiere lograr en ellos es que no se conformen con el hacer, sino que se vayan sino que se enfoquen en el ser, en lo que uno es. Porque es muy fácil uno preocuparse por lo que se hace externamente y no preocuparse por lo que se es internamente. Normalmente, no siempre, suele ser que lo que tú haces es por lo que tú eres, pero no siempre. Ahora bien, nosotros conocemos la ley que dice no tienes que matar. Y con el hecho de no matar, decimos ya soy libre, no tengo responsabilidad. Pero en el odiar, en el insultar y en el maldecir, eso es algo interno, es algo que debe ser tratado en nuestra vida, que nuestro corazón tiene que ser regenerado, tiene que ser transformado, porque si en nuestro corazón anida el rencor, anida el odio, la maldición, la blasfemia, la ofensa, entonces somos culpables porque nuestra vida, porque nuestro corazón no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Y el Señor Jesucristo no le importa cuán religioso eres, cuántas penitencias hagas, si tu corazón no es transformado, si tu corazón no es cambiado, si tú sigues anidando rencor en tu corazón. Porque al Señor Jesucristo sí es importante lo que haces, pero más importante es lo que eres. Que tu ser sea regenerado, que tu corazón sea limpiado. Ahora, aquí en el versículo 23, el Señor Jesucristo hila la idea que estamos viendo de tener un corazón que no tiene rencor, que no ofende, que no maldice, con el presentarse delante de Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, lo primero tiene que ver con, odias a las personas? ¿Tienes maldad en tu corazón contra ellos? Dios te hace culpable por ello. Ahora, en este aspecto es como a la inversa. ¿Alguien te odia a ti? ¿Alguien tiene algo en contra tuya? En otras palabras, ¿tú has provocado a ira a alguien más? Y te pregunto, hoy que estás aquí, hoy que estamos aquí, ¿puedes pensar en alguien que tenga algo en contra tuya porque tú le ofendiste? Porque tú fallaste, porque tú le hablaste mal, porque tú tal vez le maldijiste, porque tú le dijiste que es un fatuo, un necio, porque tú no tuviste palabras que fueran de edificación, sino que fueron palabras de maldición. Debemos preguntarnos, ¿hay alguien fuera, hay alguien con quien yo me relaciono, a quien yo le eche daño, contra quien he pecado, porque le he ofendido, y esa persona tiene algo contra mí? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. Ve y pídele perdón. Ve y reconoce tu falta, reconoce tu falla. Porque ¿saben qué suele suceder en nosotros?
que a veces estamos mal con todo mundo, andamos peleando con unos y con otros, ofendiendo, no controlamos nuestra boca y en la iglesia parecemos los más santos, pero luego por allí fuera no tenemos piedad, no tenemos medida, no nos ponemos freno, no cerramos nuestros labios y ofendemos a diestra y siniestra y hasta maldecimos, sí. Incluso los mismos cristianos llegamos a maldecir. Ahora te pregunto, ¿hay alguien con quien tú tengas que hacer las paces porque tú le has ofendido, porque tú le has fallado? La palabra del Señor nos dice, ve, dice, deja ahí tu ofrenda. No te creas que a Dios lo vas a engañar, no te creas que a Dios lo vas a manipular. A veces uno se quiere lavar un poco la conciencia, decir, yo estoy bien con el Señor, yo he cumplido, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo su palabra. Y nos creemos que con eso yo ya cumplí. Y hacemos como un lavado, y esto se llama como hipocresía, ¿no? Porque estamos actuando por un lado de una manera y por el otro lado de la otra. Y el Señor Jesucristo lo que hace es desafiarnos y decir, sé valiente, así como fuiste valiente para ofender, como fuiste valiente para hacer daño, ahora sé valiente para ir y reconciliarte, para ir y pedir perdón. Porque eso es lo que nos corresponde como cristianos. Ahora la pregunta que suele surgir es, ¿qué pasa si yo voy y pido perdón y quiero hacer las paces, pero la persona no quiere cambiar? La Biblia también nos dice, en lo que dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos. Es decir, tú haz tu parte y no te preocupes en cómo reaccionan los otros. Porque Dios a cada uno le va a pedir cuentas. Porque a veces uno dice así, no, pero es que, ¿para qué voy a ir? Si ya sé cómo es, ya sé que no me va a perdonar, ya sé que va a reaccionar mal. Ese ya va a ser su problema y esa persona tendrá que tratar su problema delante de Dios con Dios. Pero el tuyo, que es el de ir y pedir perdón, hacer lo que esté de tu mano para estar a cuentas con esa persona, esa es responsabilidad tuya y hay que arreglarla delante del Señor. Y no nos creamos que Dios es como a un niño que lo engañamos con un dulce. Ya, tranquilízate, conténtate. Ya contenté al Señor, ya le llevé su ofrenda. Él ya está tranquilo. No, Dios no es así, no es un niño al que podamos comprarlo con un caramelo, con una ofrenda o con lo que queramos, no. Dios quiere un cambio en nuestro corazón, una transformación. Entonces ahí está relacionado la primera idea con la segunda. Ahora dice, que te reconcilies primero con tu hermano, dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si algo busca Dios es que haya adoradores que le adoran en espíritu, que le adoran en verdad. Y el espíritu de la ley no tiene tanto que ver con tu hacer, sino con tu ser. ¿Con qué propósito dijo Dios que no matásemos? ¿Nada más para evitar que anduviéramos tirando los golpes los unos a los otros? No, Él iba más allá. Lo que Él quería es que no anidáramos odio en nuestro corazón. Y ahí está el espíritu de la ley. Ahí es donde quiere llegar el Señor, porque Él quiere un cambio que venga desde dentro. Aquello que el hombre no ve, Dios sí lo ve. Y eso quiere transformar en nosotros. Por lo tanto, es importante que le hagamos caso. Ahora, el siguiente ejemplo, en el versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y aquí la palabra clave para mí, bueno, son dos palabras, ¿no? Es el ponerse de acuerdo con el adversario, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Pronto. Debemos ser prontos para solucionar nuestros problemas. Debemos ser prontos para reconciliarnos. Pero solemos dejar las cosas para después. Yo no sé, tal vez yo soy el único que es así. Y que ustedes sí tienen un problema y rápido dicen, hay que solucionarlo ya. Pero siendo que somos humanos y más o menos nos distamos muy poco unos de otros,
Es importante que cuando nosotros tenemos problemas con un adversario, lo que tenemos que hacer es buscar la solución ya. No dejar que las cosas vayan a mayores. Porque no sé por qué, pero si tú tienes un conflicto con alguien y no lo arreglas hoy, no lo arreglas cuanto antes, en una semana no se te ha olvidado. En una semana ya tienes el conflicto que era por una cosa, ya se convierte en 20 cosas. Porque les has estado dando vueltas y ya te empiezas a acordar de todo el daño que te ha hecho. Y lo que en principio era una nimiedad se convierte en un gigante. Y tengan en cuenta que la mayoría de los problemas, la mayoría de los conflictos suelen surgir con pequeñeces, ¿verdad? Pero uno no es capaz de tratar esas pequeñeces en su momento rápido y entonces crecen. La maldad es como esa levadura, ¿verdad? La maldad crece rápido. Y aquí el Señor Jesucristo lo que quiere es que tengamos un corazón dispuesto a arreglar las cosas ya. Ese es el consejo que se nos da a los cristianos, ¿no? Que cuando dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Es, si te enojas, no peques. Ahora, si tú permites que ese enojo te dure hoy, mañana y pasado mañana, ¿qué va a pasar? Sí vas a pecar. Sí vas a hacer las cosas grandes. Ahora, cuanto mayor o cuanto más grande sea el conflicto con el adversario y que no te pongas a cuenta, más consecuencias va a traer, ¿no? Y aquí dice, y la idea que nos da es que hay dos personas que tienen un problema, no sabemos qué problema, pero puede ser cualquier problema. Puede ser que a veces por un lindero, a veces algunos, ya saben la ambición cómo es, como tenían cada uno su terreno, a veces unos movían un metrito. Decían, me hace falta este metro, al vecino no le hace falta, mira, todo lo tiene lleno de hierbas, se lo voy a limpiar, ¿no? Y al paso yo me aprovecho, y luego el vecino, me está pisando mi linde. Así que nos vamos de juicio. Y lo que tienen que haber hecho es, ponte de acuerdo con tu adversario, ya dice. ¿Dónde está el lindero? Ahí. Pues aunque pierdas un poco de tierra, un poco de siembra, tráelo a su sitio. Y no sea que él te lleve al juez, el juez te lleve al alguacil y allí tengas que pagar todo. Si te van a encerrar, vas a perder la libertad. Ahora, la verdad es que los problemas nos roban la libertad, o por lo menos nos roban el gozo de la libertad. Siempre que un conflicto en nuestra vida lo dejemos crecer, tomar proporciones que no debía haber tomado y que no lo solucionemos a tiempo en su momento, ¿qué va a pasar? Te va a robar la libertad o te va a robar el gozo de la libertad, el gozo de la salvación en Cristo Jesús, te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder disfrutar todas tus energías, todas tus preocupaciones. ¿Dónde van a estar concentradas? En ese problema. Tu sueño, no vas a poder ni dormir. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de ponerte de acuerdo con tu adversario cuando pronto. Hay que ponerse de acuerdo uno con su adversario pronto, porque el no ponerte de acuerdo con tu adversario pronto también te va a robar el que tengas una relación con Dios cercana y pacífica, llena de paz, llena de gozo. Si uno no hace lo que está de su parte por solucionar los problemas, no vas a poder tener una relación con Dios en la que tú le puedas adorar limpiamente, con un corazón puro, con un corazón sin cargas. Y aquí, si vemos el versículo que estábamos memorizando, que dice, si traes tu ofrenda delante del altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Porque el Señor te quiere a ti, nos quiere a cada uno de nosotros,
que nos presentemos con nuestra ofrenda, sea pequeña o sea grande, con un corazón limpio, con un corazón que no tiene rencor, con un corazón que no tiene cuentas pendientes, con un corazón que da buen testimonio, con un corazón que honra a Dios. Y por eso, para Dios, la actitud es importante. Lo que hay en tu interior es importante. Y tenía yo estas preguntas escritas. Y es esta: cuando vienes a adorar a Dios, ¿cómo vienes a adorarle? ¿Lo vienes a adorar con odio en tu corazón hacia el prójimo? Si es así, tu adoración está manchada. ¿Lo vienes a adorar con una actitud ofensiva? ¿Las ofensas te salen gratis? ¿Ofendes de gratis? Entonces tu adoración está manchada. ¿Lo vienes a adorar con una actitud hipócrita? Porque dices, no pasa nada. Aunque la gente esté enojados conmigo, es su problema. Yo estoy bien con Dios, con una doble cara. Si tú no has actuado bien con el prójimo, con tu hermano, es tu culpa también. Y hay que tratar con ello. O lo vienes a adorar con tus cuentas resueltas, diciendo, Señor, aquí estoy para ofrecerte mi ofrenda. Y puedo mirar con la frente muy en alto a todo mundo, porque a quien he tenido que pedirle perdón, le pedí perdón. Porque quise ofender, pero me retuve de ofender. Porque pude haber maldecido, pero no maldije. Porque tú me has dicho que yo debo bendecir. Porque somos llamados para heredar bendición, no maldición. Preséntate con tu ofrenda ante el altar con un corazón puro, porque eso quiere el Señor de ti. No te preocupes solamente por el aspecto externo de la ley, sino por el aspecto interno. No solo por la letra, sino también por el espíritu. ¿Por qué nos dio Dios el mandamiento? ¿Qué quería lograr en nosotros? Quería un corazón libre de odio y libre de rencor. Que no te coma el rencor, que no te coma la ira, que no te coma el odio. Antes bien, que seas llenado del amor, de la paz de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia y de la gracia de Dios. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Santo, por ese privilegio que tenemos de presentarnos ante ti. Y Señor, te hemos traído nuestra ofrenda. Y solo tú sabes cómo está el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Si en algo te hemos ofendido o si hemos ofendido al prójimo, te pedimos perdón, Señor. Y también te pedimos valor y fortaleza, la valentía para poder ir y ponernos a cuentas con aquellos que hemos ofendido, para ponernos a cuentas con nuestro adversario pronto. Señor, por favor, recibe tú nuestra adoración. Recibe, Señor, tú nuestra vida que te ofrecemos a ti, porque queremos que te honre, queremos que te glorifique. Por favor, Padre, manifiéstate en cada uno de nosotros y que te podamos honrar como tú te mereces. Quita de nosotros todo aquello que manche nuestra ofrenda delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.